en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, de La Mancha, no, de la cancha. Muy buenas a todos esos escuderos, esos anchopanzas. Un día más estamos aquí con la cuenta atrás para la temporada, para el inicio de temporada. 16 días quedan solo y estamos ya prácticamente acercándonos a ese esperado inicio de temporada. Y una de las cosas que hay que hacer para llegar preparado al pistoletazo de salida fantasy es analizar el calendario. Así que hoy, día de tener papel y boli a mano, porque vamos a hablar de los equipos más recomendables y de los menos recomendables en el primer bloque de competición, que comprende las 4 primeras jornadas. Antes del primer parón, son 4 partidos por equipo y es el momento de empezar a posicionarnos en nuestras ligas. Un vídeo que ya adelanto que se puede ir largo, espero que os quedéis hasta el final, porque ya digo que podéis tomar notas de cosas muy interesantes. Antes, agradeceros el apoyo que estáis dando al canal en este despegue durante toda la semana y pediros que este vídeo, más que nunca, le deis cariño. Es un vídeo, como digo, muy importante. Suscribiros, like, comentar qué es lo que opináis, si estáis de acuerdo, si no, cualquier pregunta que queráis hacer. Y ya os digo, con Don Quijote, esta temporada, vamos directos al éxito. Y ahora vamos a analizar el calendario fantasy de las primeras 4 jornadas. Ya lo sabéis, los que más o menos tenéis un bagaje fantasy, que el calendario es importante, no solo mirar al corto plazo, a la jornada siguiente, sino también un poquito a medio plazo. Yo siempre lo digo, esto es un trabajo sin descanso. Si la jornada empieza el viernes a las 9:01 ya estamos preparando la siguiente jornada. Y teniendo en cuenta además los futuros compromisos de cada partido, de cada equipo, qué jugadores pueden ser recomendables en función de su calendario, qué equipos tienen calendario amable. Eso es vital en el fantasy y eso marca las diferencias, sobre todo en ligas competitivas. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es analizar las 4 primeras jornadas. Yo creo que es la parte más importante porque es cuando nos va a ayudar a revalorizar a nuestros jugadores si empezamos bien. Si acertamos en este inicio de temporada, nuestros jugadores se van a revalorizar en el primer parón, vamos a empezar a hacer una buena economía y a ser los jeques de nuestras ligas. Pero a su vez es la parte más difícil de analizar el calendario porque hay muchas incógnitas. Hace mucho tiempo que no vemos a los equipos competir, a los jugadores competir. Hay muchas caras nuevas, no sabemos cómo se van a ensamblar los equipos, no sabemos estados de forma, no sabemos esquemas de entrenadores que siguen, de nuevos entrenadores. Ya digo, la pretemporada da pistas, pero la competición pone las cosas en su sitio. Y analizar el calendario a ciegas es complicado, pero lo vamos a intentar, a ver qué equipos tienen un calendario más o menos amable. Lo vamos a estructurar de la siguiente forma: 4 categorías, 4 grados de dificultad. Calendario difícil, aquellos equipos que tienen un calendario que no sería nada recomendable apostar por ellos. Calendario peligroso, que en función de ciertos aspectos puede incluso llegar a ser medio bueno, pero que a priori tiene varias trampas en el camino. Calendario prometedor, que ya empieza a ser ciertamente interesante apostar por los equipos que aparezcan en esta parte del calendario, pero aún así hay algunos partidos que pueden ser trampa. Y por último, calendario fácil, equipos que en esta primera parte de temporada tienen comodidades para arrancar de la mejor manera. Y adelanto, solo hay un equipo que es situado en calendario fácil. Si queréis saber cuál será, tendréis que esperar a la parte final del vídeo. Y empezamos primero con los equipos que tienen un calendario difícil. 4 equipos de la liga considero que tienen un inicio de competición muy duro. Uno de ellos es el Rayo Vallecano. Lo pongo sobre todo aquí, sí, por los rivales que va a tener, que son complicados, pero también porque es un equipo que está por ver cómo se comporta. Son muchas temporadas con Iraola y tras un cambio de ciclo tan drástico es difícil. Ya no está Comesaña, ya no está Catena. Son jugadores de mucho peso en el equipo y aunque se ha reforzado también con jugadores que conocen la categoría y la Liga Española y que a priori deben rendir bien, pero es un equipo con incógnitas. 2 primeros partidos fuera de casa, 3 de los primeros de 4 partidos a domicilio. Tiene que pescar sí o sí algo en Almería o Granada, porque si no, recibir al Atlético de Madrid es un equipo que no se le da bien al Rayo en Vallecas, y visitar el campo del Betis, si no has rendido bien en las 3 primeras jornadas, no es la mejor visita antes de irte al parón. El Rayo no lo veo. Ojo al Getafe, otro equipo que no veo nada de recomendable, y eso que me gusta. Bordalás me parece siempre a nivel fantasy una apuesta muy segura, porque normalmente es un equipo que siempre compite, pero es el único equipo que en las 4 primeras jornadas va a tenerse que medir a los 2 huesos de la liga, Madrid y Barça. El único que los tiene en este tramo es el Getafe, por tanto presumiblemente poco punto para rascar, y los otros partidos tampoco son peritas en dulce. Visita Montilivi,
Ya sabemos que el Girona en casa es un equipo que te puede amargar. Y Getafe a la vez en la jornada 3. Es la única jornada en la que el Getafe, si no quiere empezar ya con serios problemas en la liga, tiene que dar el do de pecho. No es un calendario fácil. Tampoco seguramente estará muy contento Rafa Benítez. Para un entrenador que empieza un nuevo proyecto, tener un calendario amable de primera es importante, pero no es el caso. Para empezar, el Celta tiene que recibir a Osasuna, un rival competitivo, que está mucho más rodado y que siempre empieza las temporadas a saco, porque Arrasate sabe preparar muy bien a sus equipos y mentalizarlos para estos momentos. Pero es que el Celta tiene que ir a por ese partido, porque luego tiene Real Sociedad fuera, Real Madrid en casa. 6 puntos que va a ser muy difícil rascar algo, porque además son los equipos que yo creo peor se adaptan al tipo de fútbol del Celta y casi nunca saca algo positivo contra ellos. Y si no empieza bien, esa visita a Almería puede ser realmente ya casi dramática antes del parón, porque de no empezar bien ya podrían haber voces críticas contra Rafa Benítez que realmente podrían hacer que se tambalee un poco esta apuesta. Y otro equipo que me parece que tiene un calendario difícil, aunque es un equipo competitivo, es el Betis. Un Betis que normalmente empieza bien las temporadas. Es un equipo que, de hecho, suele venirse abajo en la recta final. Pero siempre en agosto el equipo empieza motivado. Pero no es fácil el calendario, sobre todo las 3 primeras jornadas. Tiene 2 visitas a Villarreal y a San Mamés. Equipos muy competitivos, equipos que en casa se hacen fuerte, equipos con una filosofía clara, visitas en las que va a ser difícil rascar, y en casa mirar antecedentes del Betis contra el Atlético de Madrid. Su bestia negra auténtica, entonces va a ser difícil para el Betis sacar buena cosecha de puntos en las 3 primeras jornadas. Y antes del parón, Betis Rayo, ahí tiene que ser sí o sí el partido donde el Betis reaccione, pero ese partido me queda muy lejos, y apostar por jugadores del Betis por tema calendario complicado en estas 4 primeras jornadas. Vamos a pasar ahora a los equipos que tienen un calendario que se puede definir como peligroso. Aquí están el gran grueso de los equipos. Hay 8 conjuntos de primera que los he englobado en esta categoría, y que ya empiezan a ser calendarios que se puede empezar a apostar por ellos, pero con mucha mesura. Ya digo, a principio de temporada también las características son distintas. Apenas hemos tenido tiempo para conseguir mejorar nuestra economía de nuestras ligas, y eso hace que a veces no podemos apostar por los jugadores que querríamos poner por calendario, sino que tenemos que apostar por los que nos podemos permitir poner. Entonces, algún jugador de los equipos que voy a nombrar a continuación pueden estar en vuestros 11 de inicio de temporada, porque aunque tengan un calendario algo complicado, pero pueden destacar y el equipo puede competir. Ya digo que el calendario es peligroso, pero tiene margen para que salgan airosos muchos de los equipos. Uno de ellos es el Girona. Sabemos que es un equipo que compite bien, pero tiene 2 salidas criminales, Real Sociedad y Sevilla. Son 2 de los campos más difíciles de sacar algo de primera división, aunque el año pasado creo que puntúan ambos. En casa tiene a Getafe y Las Palmas. Es cierto que el partido contra Las Palmas llega ya en la 4ª jornada, y creo que es un equipo que se adapta bien al juego del Girona, pero el partido del Getafe me parece muy trampa. Bordalás creo que es una de las visitas donde puede amargar la vida al equipo de Michel. Luego tenemos al Barça. El Barça, el otro equipo catalán de la Liga, ya recordamos que este año no está el Español. Y el Barça, aunque esté puesto aquí, el Barça es un equipo siempre recomendable, porque al final el Barça es favorito en todos los partidos, pero no me parece un inicio nada cómodo. El factor Camp Nou creo que importa, hasta que el Barça se adapte a no jugar en el Camp Nou. El hecho de jugar en Montjuic le puede trastocar. Y ya digo, un equipo que el año pasado hizo tantos buenos registros defensivos, tiene un inicio de temporada en la que debe estar muy atento si no quiere empezar a perder fuelle. Primera jornada trampa en Getafe. Ya sabemos el año pasado, Xavi quejándose de la hora, del césped, contra Bordalás. No va a ser fácil la visita al Getafe. Si la sacan adelante, luego tiene un partido asequible contra el Cádiz, que prácticamente tiene que darse por hecho los 3 puntos, pero después 2 visitas consecutivas a la Cerámica y a Pamplona no son partidos cómodos para este inicio de temporada. Vamos ahora con un recién ascendido como la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene un calendario peligroso porque yo creo que son equipos que pueden competir, pero son todos equipos muy competitivos. Las Palmas Mallorca, ahora mismo el Mallorca tiene mucho cuajo para enfrentarse a un recién ascendido que será novato en la categoría, tendrá muchas ganas, pero un Mallorca que sabe muy bien a lo que juega no es el mejor debut posible, aunque juegues en casa. Después visita Mestalla, que Mestalla nunca falla, y el Valencia a priori es favorito. Recibe Las Palmas a la Real Sociedad, que creo que es un equipo que no se adapta nada bien a las características de Las Palmas. Son partidos en casa difíciles para el conjunto canario, y en la 4ª jornada visita el Girona. Ya digo, ninguno de los equipos es imposible, pero son partidos muy difíciles de rascar algo. Entonces creo que la primera victoria de Las Palmas, salvo que consiga sorprender al Mallorca en la primera jornada, se puede hacer de rogar.
Atleti de Bilbao, ojo a la primera jornada que tenemos, qué partidazo en San Mamés, Atleti y Real Madrid. Si analizamos el calendario del Atlético de Bilbao y lo extrapolamos a la temporada pasada, sacó 0 puntos de 12 en estos partidos. Derrota contra el Real Madrid en casa, derrota en Pamplona, derrota contra el Betis en casa y derrota en Mallorca. Son cuatro equipos que ni se adaptan bien a las condiciones del Atlético de Madrid y que además suelen competir muy bien. Es muy difícil ganar al Real Madrid en casa, aunque el Atleti seguro le puede plantar cara. Las visitas a Osasuna y Mallorca son 2 visitas al dentista, equipos muy bien estructurados que compiten muy bien y en casa se hacen fuertes. Y recibir al Betis, ahí sí que puede sacar algo el Atlético en San Mamés, pero ya lo hablábamos antes del Betis, es un partido de tú a tú. Con Osasuna el discurso es parecido, en todos los partidos puede competir, pero ninguno es fácil. Visita a Balaídos, que sí, competirá, pero a priori el Celta en casa puede incluso ser favorito. Valencia-Osasuna, el Valencia en casa al final es el Valencia. Es un partido difícil, son 3 partidos difíciles y la cosa no mejora antes del parón. Recibir al Barça en casa. Son 4 partidos de Osasuna, que aunque es un equipo que siempre empieza bien la temporada, pero el calendario ni mucho menos es sencillo, muy peligroso. Nos quedan 3 equipos más de calendario peligroso. Uno de ellos es el Granada, un recién ascendido. Para empezar, la visita al Metropolitano casi que la podemos ir descontando. En casa tienen un partido vital contra el Rayo en la jornada 2 y contra el Mallorca en la 3. 2 partidos seguidos en casa donde tienen que rascar algo. Ya sabemos el Granada, que es un equipo que se tiene que hacer fuerte en casa. Luego visitan la Real Sociedad. Realmente el Granada tiene 2 visitas muy complicadas, por tanto, en las 4 primeras jornadas, si quiere rascar algo, tiene que ser como local. Y luego tenemos otro recién ascendido, como el Alavés, que tiene partidos también ciertamente trampa. Visita a Cádiz, un rival de su liga, pero a domicilio en la primera jornada. El Cádiz querrá seguro sí o sí amarrar este partido. Después recibes en casa a Sevilla y a Valencia, que son 2 históricos de la categoría. No son los mejores equipos para tener los primeros compromisos como local hasta que el equipo se hace a la categoría. Y visita a Getafe, que ya sabemos lo que es visitar el Coliseum, Bordalás. No es ni mucho menos un calendario cómodo para el Alavés, a pesar que no tiene ningún hueso realmente duro, pero será difícil rascar algo. Y por último, el Villarreal. El Villarreal, Setién, a ver si les pone las pilas de inicio, porque si no el Villarreal puede empezar ya a perder el objetivo de Champions de vista. Empieza contra el Betis en casa. El Villarreal en casa se debe hacer fuerte, pero tiene partidos contra Betis y Barça. Son 2 rivales que a domicilio pueden competirle bien y pueden privarle de la victoria. Y fuera de casa, Mallorca y Cádiz son equipos que a Setién seguro que se le van a atragantar. 2 propuestas similares, de bloques bajos y salida a la contra, que la posesión de Setién puede no adaptarse bien a estos partidos. Vamos a pasar ahora al tramo de equipos que tienen un calendario prometedor. Califico prometedor con que hay partidos que pueden ser realmente interesantes, que al final el balance es positivo, pero hay por ahí alguna trampa que puede hacer que la cosa se complique. Hay 7 equipos en este tramo de conjuntos que vamos a analizar y uno de ellos es el Cádiz. El Cádiz tiene 3 partidos en casa, que es donde se tiene que hacer fuerte contra Alavés, Almería y Villarreal. La única visita del Cádiz iba a decir el Camp Nou, va a ser a Montjuic, que es el partido donde a priori no deberían sumar, pero en casa deberían ser competitivos y empezar a sumar puntos, porque el Cádiz ya sabemos que es un equipo que luego le vienen las prisas, pero que no suele empezar del todo bien. A ver si este año intentan cambiar la tendencia. El Valencia, sí que es cierto que tenemos un primer partidazo para abrir boca, ese 11 de agosto. El Sevilla-Valencia no es un partido fácil para los de Baraja, pero luego sí que tienen partidos en los que tienen que ser competitivos. Juegan seguidamente en casa contra Las Palmas, Osasuna y luego visitan al Alavés. Son 2 de los 3 recién ascendidos en estas 4 primeras jornadas. El Valencia tiene que sumar. Más de lo mismo para el Sevilla, que a pesar de ese primer partido, donde yo creo que es favorito contra el Valencia, luego tiene que jugar contra un recién ascendido, como es el Alavés. Es cierto que le va a pillar en medio el partido contra el City, que le puede servir o bien de motivación, porque si consiguen dar la sorpresa van a ir enchufadísimos en Liga, pero si no, a lo mejor tener 3 partidos en una semana tan pronto les puede trastocar. Ya veremos en esas 2 primeras jornadas cuánto suman los sevillanos. Y luego pues reciben en casa al Girona. No es un equipo fácil, pero es un equipo que podemos ver un buen partido y el Sevilla ahí debería ser favorito. Y antes del parón tienen una visita al Atlético de Madrid, auténtico partidazo, y ahí sí que subirá un poquito la dificultad, pero a grandes rasgos diría que el calendario no es muy complicado para el Sevilla. Vamos a pasar ahora al Almería. El Almería fraguó su permanencia en la categoría el año pasado en casa. Fue un buen equipo como local porque fue el peor visitante. Tiene 3 partidos en casa de las 4 primeras jornadas. Entonces se tiene que hacer fuerte contra rivales como Rayo, Real Madrid y Celta. Es cierto que el Real Madrid es un equipo complicado, pero es un partido que a nivel fantasy puede haber buenas puntuaciones para jugadores de la Almería. Ya lo vimos el año pasado con los
Fernando, que se descubrió en el partido contra el Madrid, que también fue en las primeras jornadas, los Ramazani, los Sadik, el año pasado despuntaron a pesar de la derrota. Y luego la única visita que tienen es a Cádiz, que pueden competir, entonces no es un mal calendario para ir apostando por jugadores de la Almería que se nos puedan revalorizar. Lo mismo pasa con el Atlético de Madrid. Deberían empezar bien los del Cholo. Ya veremos si mantienen la inercia de la pasada temporada. Siempre tienen algún traspiés a inicio de temporada que le acaba costando caro. A priori no debe ser en la primera jornada. Contra un Granada recién ascendido, el Atlético de Madrid debería ganar. Contra el Betis, siempre la visita al Villamarín son 3 puntos descontados, pero el rival tiene su calidad. Entonces tampoco le podamos dar por muerto al Betis, un partido que el Atlético de Madrid se tendrá que trabajar. Otra visita consecutiva al Rayo, también Vallecas es un feudo que se suele dar bien al equipo del Manzanares antes de recibir al Sevilla en casa. Betis, Rayo, Sevilla, son 3 buenos equipos, pero creo que en los 4 partidos el Atlético de Madrid es favorito y según su estado de forma no puede ser como mínimo prometedor su calendario. El Real Madrid pasa lo mismo, también lo mismo que hemos dicho con Atlético de Madrid y con Barça, siempre es favorito, el Madrid siempre es recomendable, sea cual sea su calendario. Sí que es cierto que al final son 3 partidos seguidos para iniciar la temporada fuera de casa, al final eso puede pasar factura porque todavía el equipo no está rodado, los nuevos fichajes tienen que asentarse, si Ancelotti tiene un nuevo sistema ya veremos la imagen que dan los primeros partidos y San Mamés no es el campo más cómodo para empezar. Luego visitas a Almería, Vigo, que pueden ser más favorables para el Real Madrid, pero al final 3 partidos lejos del Bernabéu. Y ya veremos ese nuevo Bernabéu, si se estrena, jornada 4 contra el Getafe. Eso tendría que ser un partido para festear y demás, pero las 3 primeras jornadas no puede pasar de prometedor. Y luego para acabar en este tramo de equipos, vamos con el Mallorca. El Mallorca es un equipo que me parece que va a ser competitivo de inicio, un equipo que va a responder bien, tiene partidos prácticamente todos contra equipos de su nivel o de su liga, y en todos puedes prácticamente competir. En la primera jornada visita Las Palmas, mucha ilusión, pero yo creo que el Mallorca tiene el antídoto perfecto para el equipo de García Pimienta. Luego en casa recibe a 2 equipos como Villarreal y Atlético de Bilbao, que son equipos que son complicados, pero que se adaptan muy bien también al juego que propone Aguirre. El año pasado, de hecho, creo que a los 2 le ganó en Somos, por tanto, ¿por qué no va a repetir? Y visita a Granada, al final está visitando a 2 recién ascendidos fuera de casa y en casa siempre es competitivo, ¿por qué no apostar por el Mallorca? Y ya solo queda uno, no sé si estáis descontando equipos, ya sabéis cuál es el que nos falta, el tramo de calendario fácil. ¿Qué equipo tiene el calendario más amable? ¿Qué equipo es el más recomendable en estas primeras 4 jornadas? La Real Sociedad. Efectivamente, el equipo Chirurdín, que además es uno de los mejores de la categoría, es uno de los que mejor suele comenzar las temporadas, sobre todo a nivel de porterías a cero, es un equipo que empieza siendo súper fiable y hasta que empiece a jugar la Champions se puede centrar en la Liga, por tanto el mes de agosto, inicios de septiembre para la Real, lo veo un equipo muy recomendable, además va a tener 3 partidos en casa, además 3 partidos yo creo que cómodos, tirando a sencillos contra Girona, Celta y Granada, súper favorito la Real en esos 3 partidos, único duelo a domicilio va a ser la visita al Insular de Las Palmas, un recién ascendido que además se adapta muy bien al juego de la Real y yo creo que también podrían sacar los 3 puntos, yo creo de manera cómoda. Entonces son 4 partidos en los que la Real prácticamente puede plantearse un pleno y de no ser así se va a quedar cerca. Por tanto, si salen en nuestros mercados los Remiro, Lenormand, Zubeldia, Zubimendi, Merino, Taquecubo, esto va a ser un festival. Todos, me valen todos de la Real para empezar. Se van a revalorizar sí o sí estos jugadores. A la larga ya veremos, porque la Real este año con Champions, el análisis a medio y largo plazo es distinto, pero a las 4 primeras jornadas, si queremos empezar bien, sobre todo en tipos de macroliga, donde lo que nos interesa es ir jornada a jornada sumando puntos y alinear a los jugadores que nos parezcan más recomendables, la Real es vuestro equipo. Y hasta aquí el análisis del calendario. Si os ha gustado, darle a like, podéis compartir, podéis dejarme vuestras impresiones en los comentarios, qué os parece, si estos equipos tendrán más o menos comentarios, si estáis o no de acuerdo con este análisis. Os agradezco el cariño mostrado en esta primera jornada en este canal de Don Quijote de la Cancha y continuaremos, por supuesto, hasta el inicio de la temporada. Sigue esa cuenta atrás hasta el 11 de agosto a tope con contenido fantasy. Chao, chao.